Cuando sentí el ardor en mi mejilla y el sabor metálico de mi propia sangre, supe que el pacto de silencio se había roto. Mi hijo, a quien juré proteger, me había levantado la mano en mi propia casa. No lloré. Mis piernas se tensaron como acero y un frío glacial sustituyó al amor de padre. En lugar de esconderme, fui a la cocina a hornear pan dulce. Él pensó que era miedo, pero no sabía que estaba preparando una trampa de la que no podría escapar. Suscríbete y activa la campana ahora mismo, porque el desenlace de esta historia te dejará sin aliento. Lo que vas a escuchar es una realidad dolorosa que podría salvar tu dignidad o la de tus padres. Te prometo que vale la pena quedarse hasta el final para ver cómo se sirve la justicia. Antes de que mi casa empezara a oler a miedo y a alcohol barato, olía a café de Coatepec recién molido y a la brisa salada que entraba desde el malecón. Tienes que entender esto para comprender lo que hice. Yo no siempre fui este anciano con el labio partido que hornea pan en la madrugada. Durante 35 años fui don Emilio Torres, oficial de aduanas en el puerto de Veracruz. Mi palabra era ley en los muelles, y mi firma valía más que cualquier soborno que intentaran ofrecerme. Caminaba con la espalda recta, no por soberbia, sino porque sabía quién era y lo que había construido. Esta casona en el centro histórico, con sus techos altos y sus baldosas frescas, fue mi palacio. La compramos con Rosa, mi esposa, cuando apenas éramos unos muchachos con más sueños que dinero. Cada grieta en estas paredes tiene una historia. Cada mancha de humedad, esa maldita humedad de Veracruz que se te mete en los huesos, era una batalla que peleábamos juntos contra el salitre y el tiempo. Rosa era el ancla de este barco. Cuando ella murió hace 6 años, algo fundamental se quebró en los cimientos de esta familia, algo que ni todo el cemento del mundo podría reparar. Su ausencia dejó un silencio tan denso que podías cortarlo con un cuchillo, un silencio que yo intenté llenar con rutina, con mis caminatas al café de la parroquia, con el dominó los jueves y, sobre todo, con la devoción absoluta hacia nuestro único hijo, Julián. Julián no era un mal muchacho, al menos esa es la mentira que me repetí durante años frente al espejo mientras me afeitaba. Era, como decían las vecinas, el orgullo de la familia. Ingeniero civil, graduado con honores. Recuerdo el día de su titulación como si fuera ayer. Yo sentía que el pecho me iba a estallar de la satisfacción. Pensé que mi trabajo como padre estaba hecho, que había criado a un hombre de bien, capaz de comerse al mundo. Pero el mundo tiene dientes afilados, y a veces muerde. La crisis no llegó de golpe, fue como esa humedad de la que te hablaba, lenta, corrosiva, invisible hasta que la pintura se cae a pedazos. Julián perdió su empleo en una constructora importante. Al principio fue una injusticia del sistema, o eso me dijo él. Recorte de personal, papá. Ya sabes cómo son, me explicó con esa sonrisa que todavía conservaba algo de inocencia. Yo, por supuesto, le abrí las puertas de la casa. ¿Qué padre no lo haría? El nido siempre está abierto, le dije. Tómate un tiempo, hijo. Recupérate. Ese tiempo se convirtió en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Al principio, mantenía la apariencia. Se levantaba temprano, enviaba currículums, se planchaba las camisas. Pero el rechazo constante es un ácido que corroe el espíritu si no tienes el temple duro. Y Julián, descubrí demasiado tarde, tenía el espíritu de cristal. La transformación fue tan gradual que mi amor de padre me cegó. Empezó con pequeños cambios. Dejó de levantarse temprano. Las camisas empezaron a acumularse en la silla. Las salidas a buscar trabajo se convirtieron en salidas con unos amigos que terminaban a altas horas de la madrugada. Yo lo justificaba todo. Me decía a mí mismo, está deprimido, Emilio, ten paciencia. Perdió su rumbo. Es tu deber ayudarlo a encontrarlo. Entonces empezó el sangrado económico. Primero fueron préstamos pequeños. Papá, necesito para la gasolina, papá. Es para unas copias de unos planos, papá. Voy a invitar a una chica. No me hagas quedar mal. Yo sacaba de mi pensión, de mis ahorros de toda la vida, y se lo daba. Nunca me pagó un centavo, ni uno solo. Y cuando yo tímidamente sugería que tal vez debería buscar un trabajo temporal, aunque no fuera de ingeniero, su rostro cambiaba. Esa fue la primera señal de alerta que decidí ignorar deliberadamente. Su cara, la cara de mi niño, se transfiguraba en una máscara de desprecio. Tú no entiendes, viejo, me decía. Yo soy ingeniero. No voy a ponerme a cargar cajas o a servir mesas. Ten un poco de dignidad. Dignidad. Qué ironía que usara esa palabra mientras vivía de mi pensión y se comía mi comida.
El alcohol llegó para llenar los huecos que el empleo había dejado. Al principio era discreto, una cerveza con la comida. Luego, empecé a encontrar botellas de tequila barato escondidas en el cesto de la ropa sucia, latas de cerveza vacías debajo del sofá. El olor de la casa cambió. Ya no olía a limpio, a la lavanda que le gustaba a Rosa. Empezó a oler a encierro, a tabaco rancio y a ese hedor dulzón y repugnante de la resaca. Yo me convertí en un experto en caminar de puntillas en mi propia casa. Si Julián estaba de buenas, cenábamos juntos y él me hablaba de proyectos fantásticos que nunca se concretaban, negocios millonarios que estaban a punto de salir. Yo asentía, sabiendo que eran mentiras, pero prefería la mentira a la furia, porque cuando estaba de malas, o cuando se le acababa el dinero, el monstruo asomaba la cabeza. Los gritos empezaron a ser la banda sonora de nuestras noches. No eran discusiones, eran monólogos de odio. Me culpaba de todo, de su falta de suerte, de la economía del país, de la muerte de su madre, incluso de mi propia vejez. «Estás chocheando», me gritaba cuando se me olvidaba algo. «No sirves para nada, solo estorbas». Y yo, en mi inmensa estupidez, agachaba la cabeza. Me tragaba mi orgullo de oficial de aduanas, ese orgullo que nadie en el puerto se atrevió a tocar jamás, y me dejaba pisotear por mi propia sangre. Lo hacía por Rosa, me decía. Lo hacía porque es mi hijo. Lo hacía porque, en el fondo, tenía miedo de admitir que había fracasado. Mis amigos del dominó lo notaron. El comandante Muñoz me lo dijo una tarde, mientras barajaba las fichas con sus manos callosas. «Emilio, te ves cansado, y ese muchacho tuyo, se escuchan cosas». Yo me puse a la defensiva de inmediato. «¿Qué cosas, Daniel? La gente es muy chismosa». Me negué a escuchar. Defendí a Julián como un perro guardián, protegiendo la imagen de la familia perfecta que ya solo existía en mi imaginación. Pero hubo una noche, hace apenas 2 semanas, que marcó el inicio del fin, aunque yo no quise verlo en ese momento. Faltaba dinero en mi cartera. No eran monedas, eran 2,000 pesos que tenía apartados para las medicinas de mi presión. Sabía que había sido él. No entra nadie más en esta casa. Cuando se lo reclamé, con suavidad, con miedo de alterarlo, él se estaba sirviendo un vaso de ron en la sala a las 11 de la mañana. Me miró con unos ojos que no reconocí. No había vergüenza en ellos, no había remordimiento, solo había una frialdad calculadora, casi reptiliana. «¿Me estás llamando ladrón, viejo?», preguntó, acercándose a mí. Invadió mi espacio personal, usó su altura y su juventud para intimidarme. Yo retrocedí hasta chocar con la pared. «Ese dinero lo tomé porque lo necesitaba. Es mi herencia, ¿no? Al final todo esto será mío cuando te mueras. Solo estoy tomando un adelanto. ¿O prefieres que me muera de hambre? Es mi herencia». Esa frase se me clavó en el hígado. No me veía como a su padre, me veía como a un cajero automático con fecha de caducidad. Me veía como un obstáculo entre él y los bienes materiales que creía merecer por derecho divino. En ese momento, algo dentro de mí debió haber gritado «peligro», pero el corazón de un padre es terco y estúpido. Le dije que no volviera a hacerlo, que me lo pidiera. Él se rió. Fue una risa seca, sin alegría, una risa que me heló la sangre. A partir de ese día, la dinámica cambió. Ya no fingía buscar trabajo. Se pasaba el día en pijama, viendo televisión, bebiendo, exigiendo que le lavara la ropa, que le hiciera la comida. Si la sopa estaba fría, tiraba la cuchara al suelo. Si no había su marca de cerveza, golpeaba la mesa. Yo me convertí en su sirviente, en un rehén en la casa que construí con mis propias manos. Me convencí de que era una fase, de que estaba enfermo. «El alcoholismo es una enfermedad», leí en internet. «Necesita ayuda, no castigo». Intenté sugerirle ir a terapia, buscar un grupo de ayuda. Su respuesta fue romper un vaso contra la pared, justo al lado de mi cabeza. Los fragmentos de vidrio me rozaron la oreja. «El único loco aquí eres tú», bramó. «No te metas en mi vida». Esa noche recogí los cristales en silencio, con las manos temblando, mientras él roncaba en el sofá. Me corté un dedo con un trozo de vidrio. Al ver la gota de sangre caer sobre el suelo de losetas antiguas, sentí una punzada de realidad. Esto no era una enfermedad, o si lo era, no era la única causa. Había maldad, había un resentimiento profundo, añejo, que yo no había querido ver. Julián ya no era el ingeniero prometedor víctima de la crisis económica. Esa narrativa se había agotado hacía mucho tiempo. El hombre que dormía en mi sala, apestando a sudor y licor, era un parásito que se había adueñado del huésped. Pero lo más doloroso no fue darme cuenta de que él era un parásito, fue admitir que yo se lo había permitido.
Yo le había dado las llaves, le había dado el dinero, le había dado el poder. Yo había alimentado a la bestia pensando que estaba nutriendo a mi hijo. Ayer por la tarde, antes de la tormenta, lo vi mirándome mientras yo contaba las monedas para el pan. No me miraba con lástima, me miraba con impaciencia, como si mi respiración fuera un ruido molesto que él quisiera apagar. En sus ojos ya no quedaba ni rastro del niño que yo llevaba a pescar al malecón, ni del joven que prometió cuidar de mí y de su madre. En sus ojos solo había un cálculo frío. ¿Cuánto tiempo le faltaba a este viejo para dejar de estorbar? Esa fue la evidencia innegable que me negué a aceptar hasta que sentí su mano en mi cara esta madrugada. Julián ya no era una víctima de las circunstancias. Se había convertido en el verdugo de su propia casa, y yo era el condenado que seguía poniendo la otra mejilla, esperando un milagro que no iba a llegar. Pero los milagros no ocurren en Veracruz si no los provocas tú mismo. Y esa verdad amarga como la bilis fue la que me preparó para lo que vendría después. Dicen que en Veracruz, cuando entra el norte, el viento sopla con tanta fuerza que es capaz de arrancar las palmeras de raíz y de limpiar la atmósfera de toda la pestilencia acumulada en el puerto. Esa noche, el viento aullaba como un animal herido contra los ventanales de madera de la casona, haciendo vibrar los cristales con una violencia que presagiaba desgracia. Eran las 3 de la mañana y yo estaba sentado en el sillón de mimbre de la sala, a oscuras, con el rosario de rosa entre las manos, aunque hacía mucho que había dejado de rezar. Solo lo sostenía por costumbre, o tal vez buscando ese calor residual de las manos de mi esposa, algo que me diera fuerzas para enfrentar al huracán que estaba por cruzar la puerta. El reloj de péndulo en el pasillo marcó el cuarto de hora, las 3:15. Justo en ese instante, escuché el motor del coche detenerse afuera. No hubo suavidad al cerrar la puerta del vehículo, solo un portazo seco que resonó en la calle vacía. Luego, el tintineo torpe de las llaves en la cerradura. Mi estómago se contrajo, ese nudo familiar de ansiedad que había reemplazado al hambre y al sueño en los últimos meses. Me puse de pie, alisándome la guayabera, intentando componer la postura de autoridad que usé durante 30 años en la aduana, aunque por dentro me sentía tan frágil como una hoja seca. La puerta principal se abrió de golpe, empujada por una ráfaga de viento y lluvia que mojó el recibidor. Julián entró, tambaleándose. Venía empapado, con la camisa desabotonada y los zapatos llenos de lodo, pero lo que me heló la sangre no fue su aspecto desaliñado, sino el hedor que trajo consigo. Una mezcla repugnante de alcohol barato, tabaco rancio y esa electricidad estática de la furia contenida. «Cierra la puerta, hijo, que se mete el agua», dije. Mi voz salió más suave de lo que pretendía, casi una súplica. Julián me miró con los ojos inyectados en sangre, desenfocados, tardando unos segundos en reconocerme. No cerró la puerta, la empujó con el pie, pero no alcanzó a trabar el picaporte, y el viento siguió silbando por la rendija. Caminó hacia la mesita de entrada, donde reposaba el jarrón de talavera poblana que había pertenecido a su abuela, una pieza azul y blanca que Rosa había cuidado como si fuera un hijo más. Al intentar dejar las llaves sobre la mesa, su coordinación falló. Su mano golpeó el jarrón. El tiempo pareció estirarse mientras yo veía la cerámica inclinarse, caer y estrellarse contra el piso de mosaico. El sonido fue como un disparo en el silencio de la madrugada. Cientos de fragmentos azules se esparcieron por el suelo. «Julián», exclamé, dando un paso hacia él, olvidando por un segundo la prudencia. «El jarrón de tu madre». Él bajó la vista hacia los pedazos rotos, luego me miró a mí. No había arrepentimiento en su rostro, ni siquiera esa vergüenza borracha que solía mostrar al día siguiente. Solo había desprecio. «Es solo barro viejo, papá». Como todo en esta maldita casa, balbuceó, arrastrando las palabras. «Todo aquí es viejo y no sirve para nada, incluyéndote a ti». Sentí el insulto como una bofetada física, pero me contuve. Respiré hondo, recordando los consejos de los psicólogos de Internet, esos artículos que leía en secreto. No confrontar, mantener la calma, desescalar. «Estás muy tomado», Julián le dije, tratando de sonar firme pero conciliador, usando ese tono razonable que usaba con los turistas enojados en el puerto. «No sabes lo que dices. Anda, vamos a acostarte. Mañana recogeremos esto. Mañana será otro día». Me acerqué para tomarlo del brazo y guiarlo a las escaleras, un gesto que había hecho 1000 veces cuando era niño y se quedaba dormido en el sofá. Pero en el momento en que mis dedos rozaron su camisa mojada, él reaccionó como si lo hubiera quemado. Se zafó de mi agarre con un movimiento brusco, violento,
que me hizo retroceder 2 pasos hasta chocar con el trinchador del comedor. Las copas dentro del mueble tintinearon con el impacto. «No me toques», gritó. Su voz retumbó en las paredes altas de la casona. «Deja de tratarme como a un niño. Tengo 41 años, por Dios. 41. Y tú sigues ahí, mirándome con esa cara de decepción». «No estoy decepcionado, hijo. Estoy preocupado», intenté argumentar, aunque la lógica es inútil contra el etanol. «Solo quiero que estés bien. Mira cómo vienes. Esto no es vida para ti. Tú eres ingeniero. Eres un hombre inteligente». «Cállate», me interrumpió, avanzando hacia mí. Su aliento me golpeó la cara, caliente y fétido. «Cállate con lo del ingeniero. Ya no soy ingeniero. Soy un desempleado mantenido por su padre. ¿Eso es lo que quieres oír? ¿Quieres que te dé las gracias por la limosna que me das? No es limosna, es apoyo. Es control», bramó, golpeando la mesa del comedor con el puño cerrado. En ese momento, el silencio de la calle me pesó más que nunca. Las casas en el centro de Veracruz comparten muros. A un lado vive la familia González, al otro, doña Beatriz, la jueza retirada. Sabía, con una certeza humillante, que estaban despiertos, que escuchaban los gritos, los golpes, el jarrón roto. Imaginé a doña Beatriz en su cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, moviendo la cabeza con lástima. «Pobre Emilio», pensaría, «tan respetable que se veía, y mira el desastre que tiene en casa». El miedo al qué dirán me paralizó por un instante. Bajé la voz, casi susurrando, suplicando complicidad en nuestra propia desgracia. «Baja la voz, Julián, por favor. Los vecinos. Doña Beatriz va a llamar a la policía si sigues gritando. Ten un poco de respeto por tu apellido, por la memoria de tu madre». Mencionar a Rosa fue mi error. Vi cómo su rostro se contraía, transformándose en una máscara de odio puro. Dio otro paso hacia mí, acorralándome contra el mueble de madera maciza. «¿Mi madre?», siseó, y su voz bajó de volumen, volviéndose peligrosamente tranquila. «Mi madre se murió para no tener que aguantarte, viejo inútil. Se murió de aburrimiento de vivir contigo». Las palabras me atravesaron el pecho. Fue un dolor agudo, físico. La ira, caliente y justa, subió por mi garganta. Olvidé el manual de desescalada. Olvidé que tenía 68 años y él 40. Por un segundo, volví a ser el padre, la autoridad, el hombre que exigía respeto. «Lávate la boca antes de hablar de ella», le grité, y levanté el dedo índice para señalarlo, un gesto de advertencia. «Eres un malagradecido. Te he dado todo. Te di la vida, te di una carrera, te di un techo cuando nadie más te quería. Y así me pagas, destruyendo lo poco que nos queda». «Tú no me diste nada», dijo él, y vi cómo sus músculos se tensaban. «Te di todo», insistí, empujado por la desesperación. «Pero ya me cansé. Mañana mismo te vas a buscar ayuda o te vas de esta casa». «Se acabó, Julián, se acabó». Fue entonces cuando sucedió. Todo pareció ocurrir en cámara lenta, como si el tiempo se hubiera diluido en la humedad de la noche. Vi el cambio en sus ojos. La última barrera de contención, esa línea invisible que separa la frustración de la violencia, se rompió. No vi a mi hijo. Vi a un extraño. Vi su hombro derecho echarse hacia atrás. Vi su mano abierta tomar impulso. Quise levantar los brazos para protegerme, pero mi cuerpo, traicionado por la edad y el shock, no respondió a tiempo. El impacto fue seco, brutal. No fue como en las películas. No hubo música dramática. Solo hubo un estallido sordo dentro de mi cabeza y el sonido repugnante de la carne golpeando la carne. Su mano, pesada y callosa, me cruzó el lado izquierdo del rostro con toda la fuerza de su resentimiento. La fuerza del golpe me hizo girar la cara violentamente. Mis lentes salieron volando, chocando contra el suelo. Perdí el equilibrio y caí de costado sobre el trinchador, golpeándome las costillas contra la madera. El mundo se quedó en silencio. El viento afuera dejó de aullar, o tal vez yo dejé de escucharlo. Solo oía un zumbido agudo en mi oído izquierdo, un pito constante, ensordecedor. Me llevé la mano a la boca. Sentí algo tibio y viscoso. Al mirar mis dedos, vi la sangre roja, brillante bajo la luz amarillenta de la lámpara del pasillo. Levanté la vista, esperando ver horror en su rostro, esperando verlo caer de rodillas, pidiendo perdón, diciendo: «Papá, no quise hacerlo, se me fue la mano». Esperé al niño que rompía un juguete y lloraba. Pero Julián seguía ahí de pie, respirando agitadamente. Se miró la mano, la misma mano que me había golpeado, y luego me miró a mí, encogido contra el mueble, sangrando. «Te dije que te callaras», dijo. Su voz era plana, carente de emoción,
No hubo disculpa, no hubo lágrimas. Se dio la vuelta, caminó hacia las escaleras pasando por encima de los restos del jarrón de su madre y subió a su habitación. Escuché sus pasos pesados en el piso de arriba, luego el rechinido de los resortes de su cama y finalmente silencio. Me quedé allí, en la penumbra del comedor, con el sabor metálico del hierro en la lengua. Me dolía la cara, me dolían las costillas, pero lo que realmente estaba roto era algo que no salía en las radiografías. Se había roto el pacto sagrado. El hijo había levantado la mano contra el padre. La ley natural se había invertido. Con un esfuerzo sobrehumano me levanté. Mis rodillas temblaban tanto que tuve que sostenerme de las sillas. No fui a confrontarlo. No llamé a la policía en ese instante. Mi mente estaba en estado de shock, funcionando en piloto automático. Recogí mis lentes. Tenían una pata doblada, pero los cristales estaban intactos. Me los puse, viendo el mundo un poco chueco, y caminé hacia el baño de la planta baja. Cerré la puerta y pasé el pestillo. Solo entonces, al escuchar el clic del seguro, me permití exhalar. Me acerqué al lavabo y abrí la llave del agua fría. Me eché agua en la cara, tratando de limpiar la sangre que manchaba mi barbilla y mi guayabera blanca. El agua se tiñó de rosa al arremolinarse en el desagüe. Levanté la vista hacia el espejo. Lo que vi me devolvió la mirada con una brutalidad insoportable. No vi a don Emilio, el oficial de aduanas. No vi al patriarca respetable. Vi a un viejo asustado. Vi un labio partido hinchándose rápidamente, un pómulo que comenzaba a ponerse morado. Vi los ojos de un hombre derrotado. Toqué el espejo con la punta de los dedos, trazando el contorno de mi propio reflejo. «En esto te convertiste, Emilio», susurré. Mi voz sonaba extraña en el pequeño baño azulejado. Durante años había culpado a la crisis, al gobierno, a la mala suerte, a la muerte de Rosa. Había justificado a Julián diciendo que la familia es lo primero, que la sangre llama, que los trapos sucios se lavan en casa. Esa maldita frase mexicana que nos enseña a tragar veneno con tal de sonreír a la galería, el familismo. Esa lealtad ciega y suicida que me había llevado a este momento, encerrado en mi propio baño, escondiéndome del hijo que yo mismo crié. El familismo me estaba matando, literalmente. Si Julián podía golpearme hoy porque estaba borracho y enojado, ¿qué haría mañana? ¿Qué haría cuando se le acabara el dinero para el alcohol y yo me negara a dárselo? Me di cuenta, con una claridad fría y aterradora, de que la próxima vez no sería una bofetada. La próxima vez podría ser un empujón por las escaleras, un golpe mal dado, un accidente doméstico. Y los vecinos dirían: «Pobre don Emilio, se cayó, ya estaba muy mayor», y Julián lloraría en el velorio, recibiría el pésame y heredaría la casa, heredaría todo. Mi sacrificio, mi trabajo, mi vida entera, convertidos en licor para sus demonios. No. La palabra surgió en mi mente, pequeña al principio, pero creciendo hasta ocupar todo el espacio. No. Miré mi labio roto otra vez. El dolor ya no era solo dolor, empezaba a transformarse en otra cosa. Era combustible. Era una indignación que llevaba años dormida bajo capas de culpa y amor incondicional. Me sequé la cara con la toalla de manos. Lo hice con cuidado, sin presionar la herida. Luego me alisé el cabello. Me acomodé la guayabera, aunque estuviera manchada de sangre. Julián pensaba que había ganado. Pensaba que el golpe me había sometido, que mañana yo estaría callado, servil, preparándole el desayuno con miedo, caminando de puntillas para no despertar a la bestia. Pensaba que yo era un viejo inútil, que no tenía a dónde ir ni a quién recurrir, porque qué vergüenza que la gente sepa. Se equivocaba. Abrí la puerta del baño. La casa estaba en silencio, salvo por el viento que seguía golpeando afuera. Pero el miedo había desaparecido, reemplazado por una determinación fría, calculadora, la misma que usaba cuando detectaba contrabando en el puerto. No iba a gritar, no iba a pelear a golpes, porque él era más joven y más fuerte. Iba a pelear con las armas que él había olvidado que yo tenía, mi inteligencia, mis contactos y la ley. Caminé hacia la cocina, no para esconderme, sino porque necesitaba hacer algo con las manos para no derrumbarme antes de tiempo. Y mientras buscaba la harina y la levadura en la alacena, mi mente empezó a trazar el plan. No iba a ser una venganza, iba a ser una lección. Y las lecciones, para que se aprendan, tienen que doler. Miré el reloj, 3:30 de la mañana. Tenía tiempo, tenía harina, tenía huevos y tenía un teléfono. Julián quería desayuno. Pues desayuno iba a tener, pero no el que él esperaba. Iba a servirle un plato que se come frío, muy frío,
en la mesa más elegante de Veracruz. Tomé el teléfono inalámbrico y marqué el primer número de memoria. Sabía que doña Beatriz estaría despierta. Ella siempre decía que la justicia nunca duerme, y esta noche yo tampoco dormiría. El teléfono inalámbrico pesaba en mi mano como si fuera de plomo macizo. No era el peso físico, por supuesto, sino la carga de lo que estaba a punto de hacer. Marcar ese número significaba cruzar una línea de la que no hay retorno. Significaba admitir ante el mundo, o al menos ante esa pequeña fracción del mundo que representaba a doña Beatriz, que mi vida, esa vida ordenada y respetable de oficial de aduanas, se había podrido desde adentro. Eran las 3:30 de la madrugada. La lluvia seguía azotando Veracruz con esa furia tropical que no perdona, y el sonido del agua golpeando contra el patio interior marcaba el ritmo de mi corazón desbocado. Mi dedo temblaba sobre la tecla de llamar. En ese instante de parálisis, mi mente, traicionera como siempre, me ofreció una salida. Me ofreció la ruta cobarde, la ruta conocida, la ruta mexicana por excelencia: el silencio. «Cuelga, Emilio», susurró una voz en mi cabeza, una voz que sonaba sospechosamente parecida a la de mi cuñada Carmen. «¿Para qué hacer escándalo? Mañana se le pasa, ya sabes cómo se pone cuando bebe. Si llamas a la policía, si haces esto público, ¿qué va a decir la gente en el café? ¿Qué van a decir en el club de dominó? Van a decir que no supiste criar a tu hijo. Van a decir que es tu culpa. ¿El qué dirán? Ese monstruo invisible que vive en las azoteas de todas las casas de México, vigilando que la ropa sucia se lave siempre adentro, aunque el agua salga teñida de sangre». Me imaginé llamando a mi hermana en Xalapa. Podía escuchar su voz chillona y alarmista. «Ay, Emilio, pero no seas exagerado. Un golpe». «Bueno, seguro, fue un accidente. Julián está pasando por una mala racha, pobrecito. No le arruines la vida con antecedentes penales. ¿Qué pensaría Rosa si te viera metiendo a su hijo a la cárcel?» Rosa. La mención de mi esposa muerta fue lo que detuvo mi mano por un segundo. Rosa era dulzura, era perdón infinito. Ella le hubiera puesto hielo en los nudillos a Julián después de que él me golpeara. Ella hubiera dicho que el amor lo cura todo. Y por eso, precisamente por eso, supe que no podía invocar su memoria para esto, porque el amor de Rosa, malentendido y abusado, era lo que nos había traído hasta aquí. Habíamos confundido amor con permisividad y paciencia con complicidad. Si llamaba a la familia, vendrían. Claro que vendrían. Vendrían a llorar, a rezar, a hablar con Julián, a darle té de tila para los nervios y a pedirme a mí que fuera comprensivo. «Es tu hijo, Emilio. Es sangre de tu sangre». Se convertirían en un muro de contención, no para protegerme a mí, sino para proteger la ficción de la familia unida. Justificarían lo injustificable para no tener que enfrentar la incomodidad de la verdad, que Julián era un peligro. Miré hacia el techo, hacia la habitación donde mi hijo dormía la mona, ajeno al dolor que latía en mi cara. Si no hacía nada, si colgaba el teléfono y me iba a dormir, mañana él bajaría con resaca, tal vez pediría una disculpa a medias, yo aceptaría, y el ciclo se reiniciaría. Pero la próxima vez, el golpe sería más fuerte. O tal vez sería un empujón por las escaleras, y entonces la familia lloraría en mi entierro diciendo: «¡Qué tragedia, pobre Emilio! Se cayó». No. Apreté el botón verde. El tono de llamada sonó, largo y monótono. 1, 2, 3. «¿Bueno?». La voz al otro lado sonó ronca, pastosa por el sueño pero inconfundiblemente alerta. Doña Beatriz no dormía, descansaba los ojos, como los tiburones. «Beatriz, soy yo, Emilio». Hubo un silencio breve. Beatriz Luján, jueza penal retirada, mujer temida en los juzgados de Veracruz durante 40 años, no hacía preguntas estúpidas como «¿qué horas son?». Ella detectaba la emergencia en la vibración de la voz. «Emilio», dijo, y escuché el sonido de sus lentes chocando contra la mesita de noche, el crujido de las sábanas al sentarse. «Tu voz tiembla. ¿Qué pasó? ¿Estás herido?». Tragué saliva. El sabor a hierro seguía ahí. «Julián». La palabra se me atragantó. Decirlo en voz alta lo hacía real, lo convertía en un expediente. «Julián me golpeó, Beatriz. Me rompió la cara». El silencio al otro lado de la línea cambió de textura. Ya no era curiosidad, era hielo. No escuché exclamaciones de «¡Ay, Dios mío!» ni «¿Cómo es posible?». Escuché la respiración controlada de una profesional que está evaluando la escena del crimen a distancia. «¿Estás seguro, Emilio?», preguntó. No dudaba de mí, estaba pidiendo confirmación legal. ¿Fue intencional? ¿Hubo agresión física directa? Me dio una bofetada con la mano abierta. Me tiró contra el trinchador.
Me rompió el labio. Hay sangre. ¿Dónde está él ahora? Durmiendo. Arriba. Está borracho. ¿Tienes miedo de que baje? No respondí y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. No tengo miedo de eso. Tengo miedo de lo que voy a hacer si no me ayudas. Beatriz suspiró, un sonido largo y cansado. Escúchame bien, Emilio. Si voy para allá, no voy a ir como tu vecina para tomar café y consolarte. Si cruzo esa puerta sabiendo lo que sé, voy a entrar como autoridad, aunque esté jubilada. Voy a llamar a la fiscalía. Esto deja de ser un problema familiar en el momento en que hay sangre. Se convierte en un delito. Violencia familiar agravada por el vínculo de parentesco y la vulnerabilidad de la víctima. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Lo entiendo, dije, apretando el auricular. No sé si lo entiendes, insistió ella, su voz cobrando esa dureza que hacía temblar a los abogados defensores. En México, los padres perdonan todo. Somos una cultura de mártires. Es que estaba borracho, es que está deprimido, es que no quise denunciar. He visto a cientos de viejos como tú, Emilio, llegar a mi juzgado a retirar los cargos porque el hijo lloró y prometió cambiar. Y luego los veía meses después en la plancha del forense. Las palabras de Beatriz eran golpes, más duros que el de Julián, porque iban dirigidos a mi conciencia, no a mi cara. Julián no es un niño travieso, continuó implacable. Un hombre de 40 años que golpea a su padre de 68 no es un hijo descarriado, es un agresor. Y tú, Emilio Torres, si no actúas ahora, no eres un padre amoroso, eres un cómplice. Eres cómplice de tu propia destrucción y de la bestia que has alimentado. Me apoyé contra la encimera de la cocina, sintiendo el frío del granito en mi espalda. Cómplice. La palabra resonó en la cocina vacía. ¿Qué hago, Beatriz?, pregunté, sintiéndome pequeño, niño otra vez. Tienes dos opciones. Cuelgas, te limpias la sangre, mañana le sirves chilaquiles y esperas a que la próxima vez te mate, o abres la puerta a la justicia. Pero la justicia es fría, Emilio. La justicia no entiende de «lo quiero mucho». La justicia separa, encierra y castiga. ¿Tienes el estómago para ver a tu hijo esposado? ¿Tienes el valor para verlo en una celda y no correr a pagar la fianza? Cerré los ojos. Imaginé a Julián esposado. La imagen me causó un dolor físico en el pecho. Pero luego, superpuesta a esa imagen, vi su rostro de hace una hora. Esa mirada vacía, ese desprecio absoluto, viejo inútil. Recordé los últimos 3 años. El dinero robado, los insultos susurrados, el miedo constante. Recordé a Rosa y pensé, con una claridad dolorosa, que ella no querría esto. Ella no querría que su esposo viviera aterrorizado en la casa que construyeron juntos. No quiero ser un cómplice, dije, y mi voz salió firme, sin temblores. Bien, dijo Beatriz. Escuché el sonido de agua corriendo. Se estaba lavando la cara. Voy a llamar a Muñoz. Es el comandante de guardia esta noche. Es de confianza, jugó dominó contigo el mes pasado. Le diré que no traiga sirenas. No queremos alertar a Julián antes de tiempo. Beatriz. La detuve antes de que colgara. ¿Qué? No vengas todavía. Emilio, no estás en condiciones de negociar. No estoy negociando. Necesito tiempo. Julián está dormido. No despertará hasta media mañana con la resaca. Necesito preparar el escenario. ¿De qué estás hablando? Esto no es teatro. Para mí sí lo es. Necesito recuperar mi casa antes de que se lo lleven. Necesito que entienda que no lo estoy denunciando porque estoy asustado, sino porque soy su padre. Quiero que baje a desayunar. Quiero que vea la vida que está perdiendo. Hubo un silencio largo al otro lado. Beatriz era una mujer de leyes, pragmática y directa, pero también era veracruzana. Entendía el valor de los símbolos. Entendía que la dignidad a veces necesita una puesta en escena para restaurarse. Muñoz y yo estaremos ahí a las 8 en punto, dijo finalmente. Si cambias de opinión, Emilio, si cuando lleguemos me sales con que ya se arreglaron las cosas, te juro por la memoria de mi madre que yo misma te doy otra bofetada por hacerme perder el tiempo. A las 8, confirmé. Y Emilio. Su tono se suavizó, solo una fracción. Límpiate esa sangre. No le des el gusto de verte derrotado ni un minuto más. La línea se cortó. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de desconexión. Eran las 4 de la mañana. Dejé el teléfono en su base con cuidado. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la calle que se colaba por la ventana. Me sentí extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un abrigo mojado que llevaba años cargando. Había tomado la decisión. Había elegido la dignidad
sobre el instinto biológico de protección. En ese momento, en la soledad de la madrugada, tuve que realizar el acto más doloroso de mi vida. Tuve que matar al padre que fui. Tuve que asesinar al Emilio que perdonaba todo, al Emilio que justificaba, al Emilio que creía que su función en la tierra era ser el colchón donde Julián amortiguara sus caídas. Ese padre tenía que morir para que don Emilio, el hombre, pudiera sobrevivir. Me acerqué al fregadero y me lavé la cara nuevamente, esta vez con jabón, restregando hasta que la piel me dolió. Me sequé con fuerza. Me miré en el reflejo de la ventana oscura. El labio seguía hinchado, pero la mirada era diferente. Ya no había súplica. Había una resolución de acero. Fui a la alacena y saqué la harina, saqué el azúcar, la levadura, la vainilla de Papantla, saqué los huevos del refrigerador. Mis movimientos eran precisos, metódicos. Romper los huevos, cernir la harina, activar la levadura. El ritual de la panadería, que había aprendido de mi padre, siempre me había dado paz. Pero hoy no buscaba paz, buscaba orden. Buscaba imponer mi voluntad sobre el caos que Julián había traído a esta casa. El olor de la levadura fermentando empezó a llenar la cocina, combatiendo el hedor a humedad y violencia. Empecé a amasar. Golpeaba la masa contra la mesa de granito con fuerza, una y otra vez. Plaf, plaf. Cada golpe era una descarga de la ira que había reprimido. Por cada billete que me robó, plaf. Por cada insulto a la memoria de Rosa, plaf. Por el jarrón roto, plaf. Por la bofetada, plaf. Amasé hasta que mis brazos ardieron y la masa quedó lisa y elástica, perfecta. La dejé reposar cubriéndola con un paño limpio. Mientras la masa crecía, yo también crecía por dentro. Me sentía alto otra vez. Subí a mi habitación en silencio. Me quité la guayabera manchada de sangre y la metí en una bolsa de plástico. Sería evidencia, me dijo mi mente de aduanero, o tal vez basura, no importaba. Me duché con agua fría, dejando que el golpe del agua me despertara por completo. Me rasuré con cuidado, esquivando la zona golpeada. Me puse mi mejor guayabera, una de lino blanco inmaculado, almidonada, la que usaba para las grandes ocasiones. Me peiné con vaselina, cubriendo las canas rebeldes. Al verme en el espejo del armario, vi a don Emilio Torres. Vi al hombre que detenía contrabandistas con una mirada. Vi al hombre que Rosa había amado. Julián había golpeado a un viejo en pijama. A ese viejo ya no lo iba a encontrar. A las 8 de la mañana se iba a encontrar con el patriarca. Bajé las escaleras. El reloj de péndulo dio las 5. Faltaban 3 horas para que la justicia llegara a desayunar. Tenía tiempo suficiente para hornear, para poner la mesa y para despedirme, en silencio, del hijo que alguna vez tuve, antes de que el extraño que ocupaba su cuerpo bajara a enfrentar su destino. Marqué el segundo número. Mis dedos, manchados de harina, dejaron huellas blancas sobre el auricular negro del teléfono. Eran las 5:15 de la mañana y la tormenta no daba tregua. El viento del norte seguía golpeando las persianas como si quisiera entrar a ver la desgracia que se cocinaba en mi cocina. El comandante Daniel Muñoz contestó al tercer timbrazo. No hubo el gruñido soñoliento que esperaba. Su voz sonó alerta, seca, profesional. Beatriz ya lo había puesto sobre aviso. Emilio dijo: no fue una pregunta, fue una confirmación. Beatriz me dijo que esperara tu llamada. Daniel y yo llevábamos 10 años jugando dominó los jueves en los portales. Conocía la historia de mis varices, la receta de mis toritos de cacahuate y el dolor sordo que me dejó la muerte de Rosa. Pero nunca, jamás, habíamos cruzado la línea de su trabajo. Para mí, él era Daniel, el que hacía trampa contando las fichas. Ahora, al escuchar ese tono metálico, me di cuenta de que estaba hablando con el comandante Muñoz, de la Fiscalía General del Estado. Daniel, mi voz se quebró un poco, traicionando la entereza que había fingido frente al espejo. Necesito que vengas. Hubo un silencio al otro lado. Escuché el rasgueo de un encendedor y una exhalación larga. Daniel estaba fumando. Emilio, escúchame bien. Antes de que sigamos, su voz bajó un tono, volviéndose confidencial pero dura. Beatriz me contó lo de la agresión. Si voy para allá con los agentes ministeriales, esto deja de ser una disputa doméstica. Estamos hablando de una carpeta de investigación por violencia familiar. Y si te puso una mano encima, siendo un adulto mayor, la penalidad se agrava. En Veracruz no nos andamos con juegos con eso. ¿Estás consciente de que vas a meter a tu hijo al sistema? El sistema. Esa palabra fría y burocrática. El sistema eran celdas frías, abogados de oficio cansados,
olor a orina y expedientes apilados. Era el infierno burocrático del que nadie sale ileso. Lo sé, respondí, cerrando los ojos. Hay algo más, Emilio. Daniel hizo una pausa y pude sentir que le costaba decir lo siguiente. He visto esto 1000 veces. El muchacho no tiene trabajo, ¿verdad? Y tú tienes la casa, la casona. Sí, esto no es solo violencia, amigo. Esto huele a despojo. La ley lo ve así. Si él te intimida, si te agrede, el objetivo final casi siempre es el control patrimonial. En términos legales, te está violentando para apoderarse de tu entorno. Si no lo paramos hoy con una orden de restricción y una detención en flagrancia porque las lesiones son frescas, mañana te saca a la calle o te hace firmar papeles a la fuerza. Despojo. La palabra me supo a ceniza. Julián no solo quería golpearme, quería borrarme. Quería que yo dejara de existir para quedarse con las piedras, con los ladrillos, con la herencia. Mi hijo, al que le enseñé a andar en bicicleta en el malecón, ahora era un expediente potencial de despojo y lesiones. Ven a las 8, Daniel, por favor, sin sirenas. Ahí estaré. Tengo a 2 agentes listos. Mantente seguro hasta entonces, Emilio. No lo provoques. Colgué. El silencio volvió a caer sobre la cocina, más pesado que antes. Ahora ya no había vuelta atrás. La maquinaria del Estado estaba en marcha, convocada por mi propia mano. Me sentí sucio. Me sentí como Judas Iscariote contando las monedas de plata, solo que mi pago no era dinero, sino mi propia supervivencia. Volví a la mesa de granito, donde la masa ya había doblado su tamaño. Estaba viva, respirando con la levadura, ajena a la tragedia humana. Hundí los puños en ella para sacarle el aire, y en ese momento, las lágrimas que había contenido frente al espejo finalmente se desbordaron. No fue un llanto ruidoso, no podía permitirme hacer ruido. Fue un colapso silencioso, una implosión. Las lágrimas caían sobre la masa, mezclándose con la harina y el azúcar. Lloraba por el niño que Julián había sido. Lloraba por el hombre que yo no había sabido formar. Lloraba porque sentía que estaba traicionando lo más sagrado que tiene un padre, el instinto de proteger a su cría contra el mundo. Lo estoy vendiendo, pensé, amasando con furia, tratando de transformar el dolor en movimiento físico. Estoy entregando a mi propio hijo a la policía. La culpa católica, esa compañera eterna de los mexicanos, se me trepó a la espalda como un mono rabioso. ¿No debía haber aguantado más? ¿No debía haber intentado otra clínica de rehabilitación? Quizás si le hubiera dado ese dinero que me pidió la semana pasada, nada de esto hubiera pasado. Pero entonces, una punzada aguda en el costado, donde me había golpeado contra el trinchador, me trajo de vuelta a la realidad. Me toqué las costillas. Me dolía al respirar. Recordé la mirada de Julián. Esa mirada vacía, reptiliana. Si yo no hacía esto, Julián me mataría. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día, en un arranque de furia etílica, me empujaría demasiado fuerte, o me dejaría morir de un infarto sin llamar a la ambulancia, esperando heredar. Y entonces, Julián no solo sería un borracho y un ladrón, sería un parricida, sería un asesino. Mis manos se detuvieron sobre la masa suave. Entregarlo era el último acto de amor que me quedaba. Prefería visitarlo en la cárcel que verlo pudrirse en el infierno de su propia conciencia por haber matado a su padre. Prefería ser el viejo maldito que lo encerró a ser la víctima que lo convirtió en criminal de por vida. Tenía que detenerlo antes de que cruzara la línea definitiva de la que no hay retorno. La bofetada era un aviso. El homicidio sería el final. Empecé a formar los panes. Mis manos, sabias por la memoria muscular de años viendo a mi padre panadero, formaron las conchas y los biscuits con precisión automática. Encendí el horno. El calor empezó a irradiar por la cocina, un contraste reconfortante con el frío húmedo que se colaba por las rendijas. Pero mientras el horno se calentaba, el miedo empezó a cambiar de forma. Ya no era miedo a Julián, era miedo a que el plan fallara. Eran las 6 de la mañana, faltaban 2 horas. Cada sonido de la casa vieja se convirtió en una amenaza. El crujir de la madera en el techo me hacía detener el corazón. ¿Y si se despertaba? ¿Y si bajaba ahora, antes de que llegara Muñoz? ¿Y si veía mi guayabera limpia, la mesa puesta, y se daba cuenta de que algo estaba pasando? Si bajaba ahora y me encontraba despierto, cocinando, vería mi cara golpeada. Vería que no estaba acobardado en mi cuarto. Su lógica paranoica de alcohólico ataría cabos. Se daría cuenta de que lo había traicionado. Me imaginé la escena. Él bajando las escaleras, yo acorralado en la cocina, sin la protección de Beatriz ni de Muñoz. Un cuchillo cebollero sobre la barra. Él bloqueando la salida.
El pánico me hizo sudar frío. Tuve que agarrarme del borde de la mesa para no marearme. Miré el cuchillo grande con el que cortaba la masa. Por un segundo, un pensamiento oscuro cruzó mi mente. ¿Debería armarme? Sacudí la cabeza. No, si tomaba un arma perdía la superioridad moral. Si tomaba un arma, validaba su violencia. Yo no era él, yo era la ley, yo era el orden. Metí la charola con los panes al horno. Cerré la puerta metálica con cuidado exquisito, evitando cualquier chirrido. Me senté en el taburete de la cocina, vigilando la entrada del pasillo como un centinela. Los minutos se arrastraban. 6:30, 7 menos cuarto. La casa estaba llena de ruidos fantasmas. El viento silbaba y yo juraba escuchar su nombre. Papá. Me levantaba, iba al pie de la escalera, aguzaba el oído. Nada. Solo los ronquidos rítmicos y pesados de arriba. Dormía la borrachera profunda, esa anestesia química que le regalaba unas horas de olvido antes de la resaca. Otra duda me asaltó, más insidiosa. ¿Y si Muñoz no llegaba? ¿Y si había una emergencia real, un tiroteo, un accidente, y mi problemita doméstico pasaba a segundo plano? ¿Y si Beatriz decidía que era muy temprano para levantarse? Estaba solo, completamente solo en esta apuesta. Si ellos fallaban, yo estaba muerto. Miré mis manos. Ya no temblaban tanto. Había algo en el olor a pan horneándose que anclaba mi mente. La vainilla y la mantequilla empezaban a perfumar el aire, cubriendo el olor a miedo. Era un olor a infancia, a seguridad, a domingos en familia cuando Rosa vivía. Era una trampa cruel, lo sabía, usar el olor del amor de madre para atraerlo hacia su castigo. Soy un viejo manipulador, me dije con amargura, pero luego me toqué el labio hinchado que palpitaba con cada latido de mi corazón y la amargura se convirtió en acero. A las 7:30 saqué el pan. Estaba dorado, perfecto. El olor era embriagador. Preparé el café en la cafetera italiana, la que solo usábamos para visitas importantes. El aroma intenso del café de Coatepec se unió al del pan. La casa olía a gloria, aunque fuera un escenario de guerra. Fui al comedor. Recogí los últimos fragmentos microscópicos del jarrón roto. No quería que nada distrajera la atención. Saqué el mantel de lino blanco de un cajón. Lo sacudí en el aire. Cayó sobre la mesa de madera como un sudario inmaculado. Alisé las arrugas con las palmas de mis manos. Puse 2 servicios. La vajilla de bordes dorados, las tazas finas, servilletas de tela. Todo tenía que ser perfecto. Tenía que verse como el desayuno de un rey. Quería que el contraste entre la elegancia de la mesa y la brutalidad de sus actos fuera tan evidente que no pudiera negarlo. Quería que, cuando bajara, se sintiera pequeño, sucio, indigno de sentarse ahí. Y quería que, cuando la policía entrara, vieran claramente quién era la víctima y quién el victimario. Yo, el anciano pulcro que ofrece pan. Él, el borracho violento que golpea la mano que lo alimenta. 7:55. Escuché un auto detenerse afuera. No hubo portazo. Motor apagado en silencio. Me asomé por la rendija de la persiana. Ahí estaba doña Beatriz, bajando de un auto particular con dificultad, apoyándose en su bastón. Y detrás de ella, el comandante Muñoz, vestido de civil pero con esa postura inconfundible de quien lleva un arma bajo el saco. 2 hombres más esperaban en la acera, discretos. Mi corazón dio un vuelco. No me habían fallado. Fui a la puerta y quité el cerrojo con cuidado. Abrí apenas lo suficiente para que entraran. Beatriz me miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en mi labio partido, en el moretón que ya se extendía por mi mejilla. Su expresión se endureció, pero asintió levemente al ver mi ropa impecable y mi postura erguida. «Buenos días», Emilio susurró. «Pasan», dije, haciéndome a un lado. El comandante Muñoz entró, oliendo a tabaco y lluvia. Me apretó el hombro brevemente, un gesto de solidaridad masculina que casi me desarma. «¿Está arriba?», preguntó en un susurro. «Sí, aún duerme. Bien. Vamos a posicionarnos». Los agentes se quedaron en el recibidor, ocultos tras el ángulo de la escalera. Muñoz se sentó en una silla del comedor, pero en una esquina donde no se veía desde el primer tramo de la escalera. Beatriz se quedó de pie, cerca de la cabecera de la mesa. «El café huele delicioso», dijo Beatriz, rompiendo la tensión con un comentario absurdo y cotidiano. «Es de Coatepec», respondí automáticamente. Y entonces lo escuchamos. El crujido de la cama arriba, unos pasos pesados, arrastrados, el sonido de la puerta del baño de arriba abriéndose y cerrándose. La cadena del inodoro se había despertado. El comandante Muñoz me hizo una seña con la mano. «Espera».
Mi pulso se aceleró. Sentí el miedo otra vez, pero ahora estaba mezclado con adrenalina. Ya no había vuelta atrás. La trampa estaba puesta, el cebo estaba servido y la presa venía en camino. Escuché sus pasos en la escalera. Pum, 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 pesados, torpes. Me paré al final de la mesa, con las manos apoyadas en el respaldo de mi silla, esperando. «¿Papá?» La voz de Julián sonó ronca, quebrada desde la escalera. «¿Qué es ese olor?» No contesté. Dejé que el olor a pan recién horneado hiciera el trabajo. Dejé que bajara hacia su juicio final. Cerré los ojos un segundo y recé una oración rápida. No para que Dios lo perdonara, sino para que me perdonara a mí por lo que estaba a punto de hacerle a mi propio hijo. «Es por su bien», me repetí como un mantra. «Es mejor la cárcel que el cementerio». Cuando abrí los ojos, las pisadas ya estaban en el último escalón. La hora había llegado. Dicen que el diablo está en los detalles, pero esa mañana yo comprobé que la justicia también se esconde ahí, entre los pliegues de un mantel de lino y el borde dorado de una taza de porcelana. Cuando colgué el teléfono tras hablar con Muñoz, no me quedé de brazos cruzados esperando a que la caballería viniera a salvarme. Un oficial de aduanas sabe que una operación exitosa depende del escenario, de cómo preparas el terreno para que el contrabandista se sienta seguro justo antes de que le caiga la ley encima. Miré mi reloj de pared. Faltaban 40 minutos para las 8. El pan ya estaba enfriándose sobre la rejilla, llenando la casa de ese aroma a mantequilla y vainilla, que es la mentira más dulce que existe. El olor a hogar feliz. Pero el olor no era suficiente. Necesitaba que el escenario fuera visualmente impactante. Necesitaba crear un contraste tan brutal entre la dignidad de esta casa y la inmundicia de los actos de Julián, que incluso su mente nublada por el alcohol tuviera que reconocerlo. Fui al trinchador, ese mueble de caoba maciza que había sido testigo mudo de la agresión horas antes. Abrí el cajón inferior, donde guardábamos los tesoros que solo veían la luz en Navidad o en aniversarios. Mis manos, que ya no temblaban por el miedo sino por una electricidad fría y decidida, sacaron el mantel de lino blanco. Este no era cualquier mantel, era el mantel de nuestra boda. Rosa lo había bordado a mano durante meses antes de casarnos en el 74. Tenía calados de deshilado en las orillas, un trabajo de paciencia infinita que ya casi nadie hace en Veracruz. Al extenderlo sobre la mesa, sentí el peso de la tela y el peso de la memoria. Ese mantel había sostenido el pastel de nuestro matrimonio, el bautizo de Julián, las cenas de Nochebuena, cuando él todavía creía en Santa Claus, y yo todavía creía que el futuro era una promesa brillante. Alisarlo fue un acto de guerra. Pasé mis palmas sobre la tela, borrando las arrugas imaginarias, reclamando mi territorio. Cubrí la madera vieja con esa blancura inmaculada. Era un sudario para la relación con mi hijo, pero también era una bandera de rendición para el padre permisivo que había sido hasta hoy. Luego vino la vajilla, Noritake, filos de oro de 24 quilates. La compramos en un viaje a la frontera hace 20 años, una extravagancia que Rosa defendió diciendo: «Es para cuando Julián nos traiga a la novia, Emilio. Hay que tener cosas bonitas para recibir a la familia». Qué ironía amarga. Hoy la sacaba no para recibir a una nuera, sino para recibir a la policía y despedir a mi hijo. Coloqué los platos con precisión milimétrica. Cuchillo a la derecha, tenedor a la izquierda, la servilleta doblada en triángulo, como le gustaba a Rosa. Saqué la cafetera de plata, la que requiere pulirse con bicarbonato y limón, y la froté hasta que pude ver mi reflejo deformado en su superficie. Mi labio hinchado se veía grotesco en el metal, pero mis ojos tenían una claridad que no había visto en años. ¿Por qué tanta parafernalia para una emboscada? Era psicología pura. Si Julián bajaba y encontraba la mesa desnuda o un plato sucio, podría justificar su desprecio. Podría decirse a sí mismo: «Mira este viejo, vive en la mugre, es un estorbo». Pero si bajaba y encontraba un desayuno digno de un rey, servido por el hombre al que había golpeado, la disonancia cognitiva sería insoportable. Quería quitarle cualquier excusa. Quería que viera, con dolorosa nitidez, la civilización que él estaba intentando destruir con su barbarie. Quería que la belleza de la mesa resaltara su propia fealdad. A las 7:55, cuando vi el auto de Beatriz estacionarse afuera, la mesa ya era una obra de arte, una naturaleza muerta esperando a los actores. Abrir la puerta a Beatriz y a Muñoz fue el siguiente paso de la estrategia. No hubo saludos efusivos. El aire de la mañana, húmedo tras la tormenta, entró con ellos,
trayendo el olor a tierra mojada y a realidad. Beatriz entró primero, apoyándose en su bastón de ébano. A pesar de la hora y de su retiro, vestía un traje sastre gris impecable y un collar de perlas. Doña Beatriz no salía a la calle si no estaba lista para dictar sentencia. Su mirada recorrió el recibidor, registrando los fragmentos del jarrón que yo no había barrido del todo, dejando una pequeña muestra de la violencia como evidencia muda. Luego miró mi cara. No dijo, pobrecito. Dijo algo mejor. La casa huele a pan, Emilio. Eso es bueno. El hambre lo hará bajar con la guardia baja. El comandante Muñoz entró detrás, cerrando la puerta con una suavidad que desmentía su tamaño. Daniel era un hombre grande, de esos veracruzanos que parecen hechos de mangle y roca. Llevaba una guayabera azul marino, pero el bulto de la escuadra bajo la axila izquierda era inconfundible para quien sabe qué buscar. Detrás de él, 2 agentes jóvenes, con rostros de piedra, se quedaron en el umbral, esperando órdenes. «¿Cuál es el plan, Emilio?», susurró Muñoz, evaluando la sala con ojos tácticos. «El plan es el desayuno», respondí, guiándolos hacia el comedor. Cuando vieron la mesa puesta, el mantel de boda y la plata brillando bajo la luz de la lámpara, vi la sorpresa en los ojos de Daniel. Beatriz, sin embargo, esbozó una media sonrisa. Ella entendía. Ella sabía que en Veracruz las formas son fondo y que la dignidad es un arma. «Fer, siéntate». Daniel indiqué una silla en la esquina, pegada a la pared del arco que conecta con la sala. Desde ahí, él podía ver la escalera, pero quien bajara no lo vería hasta estar adentro del comedor. «Beatriz, tú presides». La jueza Luján se colocó en la cabecera de la mesa, de espaldas a la ventana del patio. La luz de la mañana le creaba un halo gris alrededor del cabello plateado. Parecía un tribunal unipersonal. «Los muchachos se quedan en el pasillo», ordenó Muñoz a sus agentes con un gesto de cabeza. «Que no se vean hasta que yo dé la señal. Si se pone violento, entran. Si no, esperan». «No se va a poner violento», dije, colocando la cafetera humeante sobre el mantel. «Al menos no al principio. Va a estar confundido. La resaca y el olor a comida lo van a desarmar». «Es una apuesta arriesgada», Emilio, murmuró Muñoz, acomodándose el saco para liberar el acceso a su arma. «Estás metiendo al lobo a la cueva». «La cueva es mía, Daniel. Él solo es un invitado que olvidó las reglas». Nos quedamos en silencio. Ese silencio espeso, cargado, que precede a los huracanes. La casa, que usualmente crujía y se quejaba con el viento, parecía contener la respiración con nosotros. Se escuchaba el goteo rítmico de la lluvia residual en el canalón del patio. Plic, plic, plic. Yo me paré junto a mi silla habitual, pero no me senté. Me quedé de pie, como un mayordomo o como un verdugo, con las manos cruzadas al frente para ocultar que, a pesar de mi determinación, los dedos me hormigueaban. Entonces, el techo crujió arriba. El sonido de unos pies descalzos arrastrándose sobre la madera del piso superior, el rechinar de los resortes de la cama vieja de Julián, el golpe sordo de algo cayendo al suelo, tal vez un zapato o una botella vacía. Nuestras miradas se cruzaron. Beatriz enderezó la espalda, irguiéndose como una estatua de la justicia. Muñoz tensó los músculos del cuello, su mano derecha descansando casualmente sobre su regazo, cerca de la cintura. El sonido de la cadena del baño al jalarse arriba fue la señal definitiva. Ya estaba despierto. La maquinaria que yo había puesto en marcha ya no tenía botón de apagado. Escuché sus pasos acercándose a la escalera. Eran pasos pesados, irregulares, pasos de alguien a quien le pesa la cabeza y la conciencia, aunque todavía no lo sepa. El olor a pan recién horneado subía por el hueco de la escalera como un anzuelo invisible. Podía imaginarlo arriba, frunciendo el ceño, olfateando, sintiendo cómo el estómago vacío le rugía, prometiéndole alivio. El viejo ya se contentó, pensaría. Ya hizo pan. Todo sigue igual. Soy el rey de esta casa. Esa arrogancia sería su perdición. «¿Papá?». Su voz bajó rodando por los escalones, rasposa, llena de esa confianza abusiva que había cultivado en los últimos años. «¿Qué es ese olor?». No contesté. Miré a Beatriz. Ella me sostuvo la mirada transmitiéndome fuerza. «No te quiebres ahora, Emilio», decían sus ojos grises. «Mantén la posición». Los pasos empezaron a descender. 1, 2, 3. La madera de la escalera, que conocía mis pasos y los de Rosa desde hace décadas, crujía bajo el peso de mi hijo. Cada crujido era un recuerdo que se rompía. Ahí había aprendido a bajar sentado cuando era bebé. Ahí se había tomado las fotos de su graduación. Ahí, anoche,
Había subido dándome la espalda después de golpearme. La tensión en el comedor era física. Se podía masticar. El comandante Muñoz estaba inmóvil, mimetizado con las sombras de la esquina. Los agentes en el pasillo ni siquiera respiraban. Yo sentía mi corazón golpear contra mis costillas lastimadas. Un tambor de guerra doloroso y constante. «Tengo un hambre que me muero, viejo», masulló Julián, ya en el descanso de la escalera. Pude escuchar cómo arrastraba la mano por el barandal. Estaba bajando la guardia. Estaba caminando hacia la boca del lobo, pensando que iba al comedor de siempre. La luz de la mañana iluminaba el mantel blanco, haciéndolo brillar. El vapor del café subía en espirales perezosas. Todo era paz, orden, belleza. Una mentira perfecta construida para atrapar una verdad fea. Cuando su sombra se proyectó en el arco de entrada al comedor, supe que era el momento. No había vuelta atrás. Ya no era mi hijo el que bajaba. Era el caso número 458 sobre 2025 de la Fiscalía. Era el demandado. Julián apareció en el umbral. Llevaba el mismo pantalón de ayer, arrugado y sucio, y una camiseta interior manchada. Su pelo era un nido de pájaros. Su cara estaba hinchada por el alcohol y el sueño. Se veía pequeño, desaliñado, un contraste violento contra la elegancia de la mesa y la dignidad del lino. Entró mirando el pan, con la codicia brillando en sus ojos enrojecidos. «Vaya, viejo, al fin entendiste quién man». La frase se le murió en la boca. Sus ojos, que iban clavados en la charola de conchas, se levantaron y se toparon con la figura de hielo de doña Beatriz en la cabecera. Luego barrieron hacia la esquina y vieron al comandante Muñoz, que ya se estaba poniendo de pie lentamente, llenando el espacio con su autoridad. Y finalmente me miraron a mí. Pero no vieron al padre que agacha la cabeza. Vieron a don Emilio. Vieron al hombre que había planchado el mantel de su boda para usarlo como mesa de acusaciones. El panecillo que había tomado de la charola al entrar se le resbaló de los dedos. Cayó sobre el piso de mosaico, rompiéndose en migajas que sonaron como truenos en el silencio absoluto de la habitación. La trampa se había cerrado. El desayuno estaba servido. El sonido de la concha de vainilla rompiéndose contra el suelo fue el único ruido en el comedor durante 10 segundos eternos. Esas migajas esparcidas sobre el mosaico antiguo eran la representación gráfica de lo que quedaba de nuestra relación. Pedazos dulces pisoteados por la torpeza y la arrogancia. Julián se quedó paralizado, con la mano aún extendida en el aire, como si el pan le hubiera quemado los dedos. Su cerebro, todavía nadando en los vapores del alcohol, tardó un momento en procesar la imagen que tenía delante. Parpadeó 1, 2 veces, tratando de enfocar. La sonrisa burlona que traía puesta se le desdibujó lentamente, derritiéndose como cera caliente, para ser reemplazada por una mueca de confusión absoluta. Miró a doña Beatriz, erguida como una columna de mármol en la cabecera de la mesa. Miró al comandante Muñoz, que ya había salido de las sombras y se interponía entre él y la puerta de la calle, con las manos cruzadas sobre el pecho, ancho como un ropero. Y finalmente volvió a mirarme a mí. Pero esta vez no vio al viejo sumiso al que podía gritarle. Vio al oficial de aduanas. Vio al hombre que había planchado su mejor guayabera para presidir su propio juicio. «¿Qué? ¿Qué es esto?», balbuceó. Su voz había perdido toda la bravuconería de la escalera. Ya no era el macho alfa que reclamaba su territorio. Era un animal acorralado que no entiende cómo se cerró la jaula. «Siéntate», Julián, dijo Beatriz. No gritó. No usó un tono amenazante. Usó ese tono gélido y absoluto que utilizaba en el juzgado tercero penal cuando dictaba una sentencia condenatoria. No era una sugerencia, era una orden de la realidad. Julián dio un paso atrás, chocando con el marco de la puerta. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando una salida, buscando una explicación que no implicara su ruina. «Papá», dijo, y la palabra sonó obscena en su boca después de lo que había hecho anoche. «Papá, ¿qué hacen ellos aquí? Diles que se vayan. Es desayuno familiar, ¿no? Dijiste que... Bueno, huele a pan». Intentó reír. Fue un sonido lastimero, seco, que murió antes de nacer. Trató de apelar a la complicidad, a ese código podrido que habíamos mantenido durante años. Lo que pasa en casa, se queda en casa. Yo no me moví. Mantuve mis manos apoyadas en el respaldo de la silla, sintiendo la madera tallada bajo mis palmas sudorosas. «No es un desayuno familiar», Julián, dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, resonando en el techo alto. «Es una intervención, y ellos no son invitados, son testigos». «¿Testigos de qué?». Su tono subió una octava, rozando la histeria.
El alcohol se le estaba evaporando por los poros, reemplazado por la adrenalina del pánico. Yo no he hecho nada. Estás loco, viejo. Traes a la policía a mi casa. Por mí por casa, corrigió el comandante Muñoz. Su voz fue como un trueno bajo. Dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Julián. Esta es la casa de don Emilio Torres. Tú solo eres un ocupante que ha perdido sus privilegios. Julián se puso pálido. La realidad legal le estaba respirando en la nuca. Miró a Beatriz, buscando piedad en la vecina que lo había visto crecer, la que le había regalado dulces cuando era niño. Doña Beatriz, por favor, es un malentendido. Mi papá y yo discutimos anoche, eso es todo. Ya sabe cómo se pone la gente mayor, se alteran por nada. Se le rompió un jarrón y se puso histérico. Beatriz levantó una mano, silenciándolo. Con la otra señaló mi cara. Míralo, Julián. ¿Qué? Que lo mires, ordenó ella, golpeando el suelo con su bastón. El sonido seco hizo saltar a mi hijo. Mira la cara de tu padre. ¿Eso es un malentendido? ¿Ese labio partido es un accidente? ¿Ese moretón es histeria? Julián me miró. Por primera vez en meses me vio de verdad. Sus ojos se detuvieron en la herida, en la hinchazón morada que deformaba mi mandíbula. Vi el reconocimiento en su mirada. Recordó. La memoria de la noche anterior, fragmentada por el ron, se unió de golpe. Recordó el sonido de su mano contra mi cara. Bajó la vista. Yo no quería. Estaba muy tomado. Empezó a murmurar. La excusa automática del cobarde. La embriaguez no es un atenuante, muchacho, dijo Beatriz, implacable. En este caso, y con tus antecedentes de conducta, es un agravante. Violencia familiar equiparada, lesiones dolosas y tentativa de despojo, porque sabemos que has estado presionándolo para que te ceda la propiedad. Eso es mentira, gritó Julián, recuperando un poco de su agresividad defensiva. Se volvió hacia mí, señalándome con un dedo tembloroso. Tú les dijiste eso. Maldito viejo mentiroso. Yo soy tu hijo, me estás traicionando. Dio un paso hacia mí, con la inercia de la violencia grabada en sus músculos, pero no llegó lejos. El comandante Muñoz se movió con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. En un segundo, estaba entre Julián y yo, bloqueándole el paso con un muro de carne y autoridad. ¡Atrás!, ladró Muñoz. Julián se detuvo en seco, respirando agitadamente. Miró a su alrededor. Estaba solo, completamente solo. Entonces, se rompió. La fachada del hombre duro, del ingeniero incomprendido, del dueño de la casa, se desmoronó. Se le doblaron las rodillas y se dejó caer en la silla más cercana, enterrando la cara entre las manos. Empezó a llorar. No fue un llanto digno, fue un llanto de niño regañado, de mocoso que rompió el vidrio con la pelota y sabe que viene el cinturón. Papá, por favor, gemía entre sollozos. No me hagas esto, no me mandes a la cárcel, te juro que voy a cambiar, voy a dejar de tomar, voy a buscar trabajo mañana mismo. Mira, perdóname, no sé qué me pasó. Eres mi papá, me tienes que ayudar. Ese era el momento. Ese era el momento en el que el Emilio de ayer, el Emilio cobarde y amoroso, hubiera corrido a abrazarlo. Hubiera dicho, está bien, hijo, no llores, vamos a arreglar esto, comandante, déjelo, ya aprendió la lección. Mi corazón se estrujó dentro de mi pecho. Ver a mi hijo llorar, verlo tan vulnerable, activó todos mis instintos biológicos. Quería protegerlo, quería echar a la policía y decirle que todo iba a estar bien. Me dolía más verlo así que el golpe en la cara. Pero entonces miré el mantel de lino, miré la vajilla dorada, miré la dignidad que había puesto sobre la mesa, y supe que si lo perdonaba hoy, lo estaba condenando a muerte. Si lo perdonaba hoy, la próxima vez no habría lágrimas, habría sangre, y no sería la mía, sería la suya, en una riña de cantina, o en un accidente de coche, o el hígado reventado. Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi pantalón para no extender la mano hacia él. Clavé las uñas en mis palmas hasta hacerme daño. Necesitaba ese dolor para mantenerme firme. Caminé lentamente hasta quedar frente a él, al otro lado de la mesa de la boda, la mesa de la familia. Levanta la cabeza, Julián, dije. Él alzó la cara, húmeda de lágrimas y mocos, roja de vergüenza. Me miró con esperanza. Creyó que había ganado. Creyó que la manipulación había funcionado. Papá, no te estoy denunciando porque te odie, Julián, le dije, y mi voz se quebró, dejando salir una hebra de la inmensa tristeza que me ahogaba. Te estoy denunciando porque te quiero. Él parpadeó.
confundido. ¿Qué? Te quiero demasiado para dejar que te conviertas en el asesino de tu padre. Continué, mirándolo fijamente a los ojos. Te quiero demasiado para seguir financiando tu autodestrucción. He sido tu cómplice, hijo. Te he dado dinero para que te mates bebiendo. Te he dado techo para que te pudras en la flojera. Te he permitido perderme el respeto, y al hacerlo, te he permitido perderte el respeto a ti mismo. No, papá, te juro que... No jures. Mi grito llenó la habitación, silenciándolo. Tu palabra no vale nada ahora. La rompiste anoche junto con el jarrón de tu madre. Ya no puedo salvarte con abrazos, Julián. Ya no puedo salvarte con dinero. Solo puedo salvarte deteniéndote. Miré a Muñoz y asentí levemente. Fue el gesto más difícil de mi vida. Fue como firmar una sentencia de amputación de mi propio brazo. Comandante, dije, proceda. Muñoz hizo una seña a los agentes que esperaban en el pasillo. Entraron con pasos rápidos, profesionales, haciendo sonar las suelas de sus botas contra el mosaico. El sonido de la realidad entrando a mi comedor. Julián Torres, dijo Muñoz, con voz protocolaria. Queda usted detenido por el delito de violencia familiar y lesiones. Tiene derecho a guardar silencio. Julián se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás. No, papá, no dejes que me lleven, gritó, extendiendo los brazos hacia mí sobre la mesa, casi tirando la cafetera de plata. Los agentes lo tomaron por los brazos. Él se resistió, pataleando, gritando como un animal. Papá, ayúdame. Papá, ese grito. Papá, ayúdame. Era el mismo grito de cuando tenía 5 años y se cayó de la bicicleta. Era el mismo grito de cuando le hacían bullying en la escuela, y yo siempre había corrido, siempre lo había levantado. Todo mi cuerpo se tensó. Di un paso adelante instintivamente. Emilio. La voz de Beatriz cortó el aire como un látigo. Me detuve. La miré. Ella no me miraba con lástima, me miraba con exigencia. Sostente, me decía su mirada. Si cedes ahora, todo se pierde. Me quedé quieto. Me obligué a convertirme en estatua. Me obligué a ver cómo los agentes le doblaban los brazos a mi hijo en la espalda. Escuché el sonido metálico de las esposas. Clic, clic. Ese sonido fue el final de mi vida anterior. Fue el sonido de la puerta cerrándose sobre la infancia de Julián y sobre mi paternidad activa. Julián dejó de luchar cuando sintió el acero frío en las muñecas. Se quedó quieto, respirando con dificultad, con la cabeza gacha. ¿Por qué?, susurró, mirando el mantel blanco, ahora manchado con una gota de café que se había derramado en el forcejeo. Porque prefiero que me odies en la cárcel a llorarte en el cementerio, respondí. Las lágrimas corrían por mi cara libremente ahora, mezclándose con la sangre seca de mi labio, pero no hice ningún movimiento para limpiarlas. Muñoz lo tomó del hombro. Vámonos. Lo giraron hacia la puerta. Julián caminaba arrastrando los pies, encorvado, pequeño. Al pasar junto a mí no me miró. Miraba al suelo, a los pedazos del jarrón azul que aún no había barrido. Lo siento, don Emilio, dijo uno de los agentes jóvenes al pasar a mi lado. No supe si se disculpaba por el desorden o por la tragedia de tener un hijo así. Beatriz se acercó a mí y me puso una mano en el brazo. Su tacto era ligero, pero firme. Hiciste lo correcto, Emilio. Fue el acto de amor más valiente que he visto. Se siente como si lo hubiera matado. Beatriz, susurré. No, lo acabas de obligar a vivir. Eso es diferente. Salimos al recibidor. Muñoz empujó suavemente a Julián hacia la salida. Abrí la puerta principal. Afuera. La tormenta había pasado, pero seguía lloviznando. Ese chipi-chipi veracruzano que moja sin que te des cuenta. La calle estaba gris, lavada por el agua. Algunos vecinos se asomaban por las ventanas, atraídos por el movimiento inusual a esa hora. Vi a la señora González corriendo la cortina. El qué dirán ya estaba ahí, observando. Pero extrañamente, ya no me importaba. Que dijeran lo que quisieran. Que dijeran que Emilio Torres metió a su hijo a la cárcel. Sí, lo hice, y lo volvería a hacer para salvarlo. Julián se detuvo en el umbral, bajo la lluvia fina. El agua empezó a mojar su camiseta sucia. Se volvió una última vez. Sus ojos estaban rojos, llenos de miedo y confusión, pero ya no había odio. Había soledad. ¿Me vas a ir a ver?, preguntó, con voz de niño pequeño. Sentí que las rodillas me fallaban. Me agarré del marco de la puerta de madera antigua. Te llevaré ropa limpia mañana, dije. No prometí sacarlo. No prometí abogados. Prometí ropa limpia. Cuidado básico. Amor, pero con rejas de por medio. Muñoz lo empujó suavemente hacia la patrulla, que esperaba en la esquina, sin sirenas, discreta como había prometido.
Lo vi subir al asiento trasero. Vi cómo la puerta se cerraba, separándonos con un vidrio y una chapa de seguridad. El auto arrancó y se alejó despacio por la calle empedrada, llevándose a mi hijo, a mi único hijo, hacia el sistema que yo mismo había invocado. Me quedé de pie en la puerta, bajo la llovizna, viendo las luces rojas de la patrulla desaparecer en la bruma de la mañana. Me dolía el cuerpo entero, me dolía el alma, pero por primera vez en 3 años no tenía miedo. La casa estaba vacía detrás de mí. El desayuno seguía servido en la mesa, intacto, enfriándose sobre el mantel de boda. Una ofrenda a un Dios cruel que exigía sacrificios de sangre para restaurar el orden. Respiré hondo el aire húmedo y salado del puerto. Olía a mar, olía a limpieza. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final de este capítulo de terror. Estaba solo, sí, pero era el dueño de mi casa otra vez. Me senté en la silla que Julián había tirado al levantarse. La enderecé con calma y tomé la taza de café que le había servido con tanta intención. Estaba fría, muerta, igual que la relación de complicidad enferma que habíamos mantenido hasta hoy. Bebí un sorbo largo. El sabor amargo del café de Coatepec me limpió el gusto a sangre de la boca. Miré el mantel de mi boda, manchado por una sola gota oscura de café derramado, y supe que esa mancha era el precio barato de mi libertad. Han pasado ya 4 meses desde aquella mañana de tormenta. Julián sigue detenido, enfrentando su proceso en un área de rehabilitación obligatoria. Voy a visitarlo cada domingo sagradamente. A través del cristal veo a un hombre que ha perdido la soberbia, un hombre que ha tocado fondo. A veces me reclama, me dice que soy un traidor por haberlo entregado. Otras veces simplemente baja la mirada, avergonzado. Yo aguanto. No pago fianzas, no muevo influencias, solo le llevo jabón, libros y ropa limpia. Mi casa ha recuperado su alma. Ya no camino de puntillas sobre mis propios pisos. He vuelto a dormir con la puerta sin llave, arrullado por el viento del puerto, sabiendo que nadie va a entrar a exigirme la herencia a gritos. La lección me costó sangre, pero la aprendí para siempre. El respeto no es negociable, ni siquiera con los hijos. En nuestra cultura, confundimos el amor incondicional con la impunidad absoluta. Creemos que ser buenos padres significa dejarse pisotear hasta el final, pero eso es una mentira peligrosa. Permitir el abuso no es amor, es cobardía disfrazada de sacrificio. Tuve que romperle el corazón a mi hijo para salvarle la vida, y tuve que romper el mío para salvar mi dignidad de hombre. Si tú, que estás escuchando esto, sientes miedo al escuchar la llave en la cerradura de tu propia casa, despierta. No eres culpable de la violencia de tus hijos, pero eres responsable de tu propia seguridad. No esperes a que el golpe sea mortal. La familia no es una licencia para el abuso. Si mi historia te ha dado el coraje que te faltaba, por favor, compártela en tus grupos. A veces, el mensaje correcto llega justo a tiempo para evitar una tragedia. Deja un comentario si has tenido que poner límites dolorosos. Suscríbete y activa la campana, porque seguiremos contando las verdades que nadie quiere decir. No estás solo.